Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está cayendo un 0,40%, pero hay divergencia con los índices americanos porque el Dow Jones sube un 0,30% en este momento, muy cerquita de sus máximos también. Vamos a quitar esto de aquí un segundo. Y el Nasdaq baja un 1,29%. Así que mercado negativo en las tecnológicas, por eso baja el Nasdaq, por eso baja el SP 500. Sin embargo, en empresas más tradicionales sube un 0,33-0,34%. El DAX alemán ha terminado con una subida del 0,66%. Así que bueno, pues ya veis, un poquito de todo. Índices que bajan, índices que suben. No es un día monólogo de todo bajando o todo subiendo. Tenemos también bajada, bueno, ahora lo iremos a ver, bajada del petróleo del 3,05%, que eso hace que las bolsas, pues más o menos, no estén mal, al menos, ¿no? Bitcoin, pues lo tenemos subiendo un 2,12%. No está mal para empezar la semana, teniendo en cuenta que está bajando el Nasdaq, o sea que bueno, bien, dentro de lo que cabe, bien. Pero ya habéis visto que ha repuntado hasta la línea verde y se ha vuelto a chocar con ella. Necesitamos superar esa línea y necesitamos empezar a comportarnos mejor que los índices, porque si no nos comportamos mejor que los índices en algún momento van a corregir. De hecho, la pinta que está cogiendo el Nasdaq no es demasiado buena. Y como sabemos todos, ha salido a bolsa SpaceX recientemente y SpaceX ha salido súper inflada. SpaceX va a caer mucho. Que luego en el futuro es un activo que nos va a interesar. A mí me interesa SpaceX en el futuro. No a estos precios, evidentemente. Mucho más bajo que estos precios. Pero a corto plazo va a ir para abajo y seguramente arrastrará a todo el mercado hacia abajo. Y no estamos preparados en Bitcoin en este punto para aguantar un movimiento a la baja. Necesitamos salir un poco de esta zona para coger un poquito de altura antes de que vengan correcciones importantes de la bolsa. Si no vemos eso, mal asunto. Entonces, ¿hemos empezado bien la semana? Sí, una vela decente, envolviendo las velas del sábado y domingo, que está bien, pero nos hemos vuelto a chocar con la resistencia y, como digo, no pinta muy bien para las tecnológicas y eso no va a ayudar a que Bitcoin tampoco se comporte bien, ¿no? Entonces, bueno, precaución, simplemente estamos en el rebote y vamos a ir viendo hacia dónde nos va a llevar ese rebote. MicroStrategy sigue floja, como veis, bajando un 2,35%, muy castigada por el mercado. Creo que es la acción ahora mismo más incomprendida de todo el mercado porque hay mucho ruido alrededor de MicroStrategy, la mayoría de ello es falso todo lo que se dice, ¿no? Cuando se habla de Ponzi, no es un Ponzi. Cuando se habla de que le van a liquidar, no le van a liquidar. Es decir, hay muchas cosas que están difundiéndose de MicroStrategy por redes sociales que no lo sufre ninguna otra empresa. ¿Vale? Pero la situación encima es más grave porque, aunque eso todo es mentira, como el mercado no está bien y Bitcoin está mal y está por debajo del precio de compra medio de MicroStrategy, y sus acciones preferentes STRC están por debajo de la par, no puede vender más acciones preferentes para seguir comprando Bitcoin, su estrategia está estancada. No pueden seguir comprando Bitcoin vendiendo preferentes porque el mercado no lo valora como lo debería valorar. No pueden vender acciones propias, o puede, pero las está diluyendo a las acciones existentes porque el mercado no está valorando las acciones como debería valorarlas, porque al final MicroStrategy, la acción debería valer lo que valen los Bitcoin que tiene. Es decir, si tiene 850.000 Bitcoin y Bitcoin está en 65.000, pues vale 850.000 por 65.000. Eso es lo que tendría que valer la empresa. Y solamente con ese numerito, lo que vale en los Bitcoin, divides entre el número de acciones que hay y ese es el precio que tendría que tener la acción. Y sin embargo está por debajo de ese precio. Lo cual no tiene sentido, pero el mercado a veces es irracional. Y es irracional por eso, porque no hay más que rumores falsos sobre la empresa por internet y la gente se lo cree. Y ya digo, es la empresa que más sufre esto, porque es la que más expuesta está. No hay otra empresa cotizando en el Nasdaq que se le ataque tanto como a MicroStrategy. Ninguna. Solamente pues porque tiene esta estrategia de Bitcoin y a la gente pues no le entra en la cabeza cómo funciona esa estrategia. ¿Vale? Y está muy castigada, como veis, cayendo incluso con Bitcoin rebotando en el día de hoy.
Así que, de momento, atado de pies y manos la MicroStrategy y su estrategia. Necesita MicroStrategy para reactivar su estrategia, que el precio suba por encima del precio que tienen comprados ellos. Porque en el momento que suba por encima del precio que tienen comprados, pueden hacer algo. Si está muy infravalorada su acción, pueden vender Bitcoin y comprar acciones. Con lo cual, están ganando dinero porque están comprando acciones infravaloradas y están haciendo que los accionistas, digamos, tengan más Bitcoin por acción. Incluso vendiendo Bitcoins, porque están recomprando acciones propias. ¿Vale? Pero la única manera ahora que tienen de hacer algo es eso, que el precio de Bitcoin suba. Mientras el precio de Bitcoin no suba, no pueden hacer prácticamente nada. Salvo lo que han estado haciendo recientemente de vender acciones propias, pero no es un buen negocio. No puedes vender mucha cantidad de acciones propias por debajo del precio porque no es un buen negocio. El negocio es el contrario, el negocio es comprar cuando está barato tu acción. Y si ahora mismo no sé cuánto de infravalorada estará la acción con respecto a los Bitcoin que tienen en cartera, pero si está infravalorada un 10% o un 15%, el negocio es comprar con un 15% de infravaloración o con un 10% de infravaloración. Pero para eso necesitas que Bitcoin esté por encima de tu precio de compra para vender con beneficio algo de los Bitcoin que tienes y recomprar tus propias acciones. Para cuando el mercado las valore correctamente, tengas ese beneficio. A la larga el mercado tiene que valorarlo correctamente. Si no es por las buenas, es por las malas. Y cuando me refiero a por las malas es, si sube Bitcoin, no le quedará más remedio al mercado que valorarlo como es. Y si en el futuro, imaginemos dentro de 3 años, se quita la deuda toda, al mercado no le quedará más remedio que valorar la empresa por los Bitcoin que tenga en cartera. No pueden poner ya ni la excusa de la deuda ni nada. O sea, es que a la larga no les queda remedio más que valorar la empresa bien. Entonces ahora en el corto plazo, infravalorada y atada de pies y manos, pero en el medio largo plazo, cuando el precio de Bitcoin se recupere, al final MicroStrategy tiene que recuperar. O sea, no le queda otro camino. Seguimos. Precio del petróleo cayendo un 3,16%. Como veis, a pesar de los rumores de que se frenaban las negociaciones, etc., el petróleo va a la baja. O sea, el petróleo ya te está diciendo hacia dónde van las negociaciones. El mercado no es tonto. Al mercado no le engañas con cualquier artimaña de no, ahora no sé qué, ahora no sé cuál. No, el mercado sabe cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien. Y ahora mismo el mercado está descontando que ahí va a haber un acuerdo sí o sí. Si no, no estaría cayendo el petróleo. Por mucho que digan, no, ahora no hablamos, ahora nos vamos, ahora no acudimos a la reunión, ahora te digo que no te voy a conceder esto. El mercado está descontando que ahí va a haber acuerdo tarde o temprano. Si no, no estaría bajando. El oro baja un 1%. Bueno, sigue en esa tendencia bajista. Tampoco, a ver, cuando subió y dijimos que iba a entrar en un movimiento lateral bajista y que iba a estar mucho tiempo sin llegar a los máximos, tampoco pensábamos que iba a desplomarse. O sea que está haciendo lo que tiene que hacer. Y tardará mucho tiempo en llegar a su máximo otra vez. Posiblemente años. Pero tampoco tiene por qué caer mucho. O sea, puede limitarse a caer como mucho a un pico en la zona de 3600 o así dentro de 6 meses. Y a partir de ahí empezar a hacer un suelo que dure meses, años y luego volver a subir. Pero pero está eso, en tendencia bajista desde que tuvo ese movimiento especulativo. La plata lo mismo, no ha roto la línea principal, con lo cual cuando se rompa esa línea principal seguramente en la plata se acelerarán las caídas. La plata al final creo que no tiene tanto interés como el oro y siguió el comportamiento del oro y cuando baje pues bajará más que el oro también, ¿no? Seguramente. Platino también ahí en la zona de soporte y este sí que perdió la línea de tendencia ya hace días, hizo el pullback y está yendo hacia abajo otra vez. Euro contra el dólar cae y aquí ya estamos a punto de ver ese cambio que dijimos en el mercado de divisas. Ojo, ojo que puede haber caída importante en los próximos meses en el euro contra el dólar. Lleva mucho tiempo en esa zona alta. Todo el mercado de divisas en general parece que está en un punto de inflexión. Todavía no ha cruzado ese punto de inflexión, o sea que todavía podría quizás no hacerlo, pero estamos ahí, en ese punto en el que puede haber un cambio grande
desde hace un año a esta parte. Desde hace un año a esta parte veníamos con un comportamiento que el euro había subido con respecto al dólar, se había mantenido en esa parte alta durante muchos meses y ahora parece que vamos en el sentido contrario. Lo mismo pasa con el dólar australiano y el dólar estadounidense, que ha venido con una tendencia alcista y parece que nos vamos poco a poco hacia abajo después de haber hecho una figura de techo de hombro cabeza a hombro en esta zona de aquí, como podéis ver. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, justo la inversa, porque como veis, el que está en el otro lado, en el lado derecho del par, aquí es el dólar estadounidense, perdón, el dólar canadiense, no como en los pares contrarios, que es euro contra dólar, dólar australiano contra dólar, y aquí no es dólar canadiense contra dólar, es al contrario, por eso va hacia arriba en este caso, pero es la misma dirección que el resto de gráficos, solo que el resto de gráficos están invertidos. Y estamos rompiendo resistencia y parece que nos vamos hacia la zona de máximos que tiene en la zona de 1,44, 1,45. Euro contra la libra. Aquí también estamos esperando un cambio estructural que viene sin producirse desde hace ya también mucho tiempo, más de un año. Pero estamos esperando la ruptura de esta zona de los 0,86, 0,8615 y fijaros que la vela de hoy es bastante significativa. Una caída importante, envolviendo muchas velas anteriores, a pesar del rebote que había tenido. Ya habíamos dicho que los máximos iban siendo cada vez menores y esta zona es una zona clave, es el punto de inflexión, que se van a dar todos a la vez. No os penséis que no están relacionados una cosa con otra. Cuando cambie en el euro, va a cambiar aquí, en el euro contra el dólar me refiero, y cuando cambie en el resto también va a cambiar aquí. Todo va a cambiar. La libra contra el yen subiendo, ha tocado la parte baja de esa cuña, pero aquí también cuando rompa esta cuña puede haber un cambio brusco en el comportamiento de estas dos divisas. Y la libra contra el dólar, siguiendo también un gráfico muy parecido al del euro, todavía tiene en este caso, la zona de suelo más baja, la tenemos en 1,30 más o menos. La que estamos ahora en el euro contra el dólar corresponde a esta de 1,3144 de la libra contra el dólar. ¿Vale? Aquí tiene un pico por debajo porque no siempre se han comportado igual, exactamente igual, pero más o menos estamos viendo una figura de techo también similar y bueno, también puede producirse ese punto de inflexión que estamos hablando. Y nada más, dejamos el mercado ahí con esa divergencia entre el comportamiento del Nasdaq y el SP500 frente al Dow Jones, que sí que está en positivo. No sé lo que está haciendo SpaceX, no lo he mirado hoy, pero creo que tras la euforia de la salida empezará a caer y en el momento que pierda el precio de colocación, que normalmente lo suelen defender las primeras semanas o meses los bancos colocadores de la OPV, o como se llame en Estados Unidos, oferta pública de venta en España, los que han colocado esa oferta pública de venta, los que han emitido han sido colocadores de la empresa SpaceX, defenderán un poco ese precio de colocación de 135, o sea que seguramente intentarán mantenerlo por encima de ese tiempo, pero no eternamente. Y cuando se pierda ese 135, va a haber una caída fuerte en el mercado, en SpaceX en concreto, no sé si arrastrará al resto del mercado, pero cuando pierda ese 135, que es el precio que defenderán los colocadores durante un tiempo, habrá una caída muy fuerte en SpaceX y después pues tendremos que buscar ahí un suelo dentro de unos meses seguramente y bueno, pues veremos a ver si se pone interesante para poder entrar, pero vamos que no sé lo que estará haciendo hoy, pero que creo que en breve empezará a caer hasta 135, que en 135 aguantará unas semanas o incluso algo más, porque la intentarán defender porque es el precio de colocación, pero una vez que se les acabe el dinero para defender el precio de colocación, seguramente habrá caída fuerte y creo que en el futuro va a ser una buena inversión, pero en el corto plazo creo que está muy inflado, así que hay que esperar todavía unos cuantos meses hasta que la tengamos en un precio óptimo para quizás invertir. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.